poder de decidir está en ti. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio UAC 89.5 FM presentan Expresiones para Elegir. Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 266 del programa Expresiones para Elegir. Esta es una coproducción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por sintonizarnos hoy miércoles 30 de octubre del año 2019 en este espacio dedicado desde hace más de 11 años a la promoción de la cultura política y democrática. A quienes nos siguen por la frecuencia universitaria 89.5 FM, también en internet en tv.uac.mx, en el canal de televisión abierto 24.1, en los sistemas de cable. Gracias por acompañarnos este día. En la conducción les saluda Héctor Maqueo González y saludo a mi compañera Miriam Tirado Ceciliano. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy conversaremos en esta mesa de trabajo con la consejera electoral María Pérez Cepeda. Ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ya viene a platicarnos acerca del proceso de consulta realizado en la comunidad La de Chalmita del municipio de Pedro Escobedo. Quédense con nosotros y háganos saber sus dudas y comentarios al teléfono del Instituto 101-9800 o a través de las redes sociales del Instituto en Twitter y en Facebook. Si les parece bien, pasemos a la entrevista. Todo lo que quieres saber y preguntar está en La entrevista en Expresiones para Elegir. Y bien, damos la bienvenida a la maestra María Pérez Cepeda. Ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Bienvenida, consejera. Héctor, buenos días. Miriam, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida, maestra. Gracias. Gracias por acompañarnos. El domingo 27 de octubre de este año, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro llevó a cabo una jornada de consulta en la comunidad de La de Chalmita, perteneciente al municipio de Pedro Escobedo, la primera en su tipo que está a cargo del instituto. Antes de entrar en detalles sobre esta jornada de consulta, platícanos, por favor, consejera, ¿cuáles son aquellos antecedentes que llevaron a la realización de este ejercicio de democracia participativa novedoso en nuestra entidad? Claro que sí, Héctor, con mucho gusto. Hay que recordar que los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país tienen el derecho a la libre determinación. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen el derecho a organizar sus formas internas de convivencia, sus estructuras, a designar a sus autoridades internas para su gobierno y a nombrar representantes ante el ayuntamiento. Entonces, hace aproximadamente un año, la comunidad de La de Chalmita nombró a un representante y unos días más adelante se nombró también, se llevó a cabo la elección de subdelegado de esa comunidad. Este representante impugnó la decisión de la elección, digamos, de la persona del subdelegado, porque no se había consultado previamente a la comunidad indígena. Ahí también hay que recordar que es derecho de los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la consulta previa. Okay. Entonces esto devino en una serie en dos resoluciones prácticamente, en donde se obligó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se ordenó que realizáramos la consulta a la comunidad de La de Chalmita para que ellos eligieran el método para elegir a su subdelegada o subdelegado. Es el antecedente de por qué se realiza esta consulta, la primera en su tipo. Sí, es la primera ocasión que una autoridad jurisdiccional vincula al Instituto Electoral en esta materia, en materia indígena. Tenemos otra sentencia ya también por ahí, es un poco más amplia, pero pues hay que recordar que este derecho a la consulta debe de prevalecer, debe de ser previo a la toma de cualquier decisión legislativa o administrativa, debe de ser ejercido por las comunidades. Y el Instituto Electoral pues es la autoridad garante, porque se trata de un derecho en materia político-electoral del pueblo o comunidad indígena. Bien, si bien ya escuchamos el antecedente de esta consulta que se realizó en la comunidad La de Chalmita, maestra María Pérez Cepeda, ¿de qué manera se preparó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para esta consulta y si hubo coordinación con otras autoridades, otras instituciones? Sí, desde luego, Miriam, que en el momento que fuimos notificados por parte de las autoridades jurisdiccionales, pues nos dimos a la tarea de analizar el alcance de la sentencia, ¿no? Las obligaciones que estaban vinculando al Instituto Electoral.
Y en ese sentido, pues nos hicimos acompañar de varias instituciones pues expertas en pueblos y comunidades indígenas, como lo es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Coordinación de Antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Defensoría de los Derechos Humanos y la propia Defensoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Conformamos un grupo de trabajo interinstitucional pues para aclarar la ruta que debíamos seguir y los pasos que teníamos que dar para dar cumplimiento a la sentencia, pero más que nada pues para garantizar el ejercicio de los derechos que tiene la comunidad y que, como ya lo había comentado, es el derecho a la libre determinación y a la consulta previa. Fue un proceso largo, no nada más la jornada de consulta que se llevó a cabo el 27 de octubre, sino un proceso con distintas actividades. Así es. Dentro de las actividades, bueno, pues hubo varias reuniones previas, reuniones de acercamiento con las autoridades municipales de Pedro Escobedo, con la representación de la comunidad, el representante de la comunidad indígena, y en base a estos acuerdos es que se fueron construyendo todos los detalles y todos los pasos y los parámetros bajo los cuales se llevó a cabo el día de ayer finalmente la consulta. Esta todo es una etapa previa a la consulta que tiene una fase informativa, tiene una fase de difusión. La gente es parte de las características de la consulta, que debe ser previa, libre e informada. Entonces, esta parte de informar a la comunidad de por qué está el Instituto Electoral organizando una consulta, sobre qué temas son los que se va a tratar la consulta, cuáles son las implicaciones de las dos opciones que van a decidir ellos, pues fue que en esta fase fueron desahogándose a través de diverso material informativo. Una actividad muy relevante fue la reunión informativa que se llevó a cabo una semana antes de la jornada, que fue el 20 de octubre en la misma comunidad. ¿Cuál fue el propósito de esta reunión? Fíjate que ese es un dato muy interesante que, digamos, en muchas sentencias se ha estado observando, que se informe bien a la gente, a las personas que van a tomar una decisión. Entonces nosotros lo que planteamos fue una reunión con la comunidad. De hecho fue ahí pues bastante multitudinaria, asistió bastante gente, y la idea fue precisamente darles a conocer los derechos como comunidad indígena, los antecedentes, lo que les estaba platicando hace un momento, los antecedentes de por qué estábamos ahí, cómo iban ellos a ejercer su voto el día de ayer, digamos, cómo se había acordado que existiera una boleta de consulta, cuáles eran las opciones que iban a encontrarse en la boleta, las implicaciones de una y otra opción, y bueno, que se iba a llevar a cabo esta consulta pues a través de un listado nominal, para lo cual firmamos convenio con el INE, dentro de todas estas actividades previas, que podrían participar personas mayores de 18 años de edad, con su credencial de elector. Se llevaron a cabo también la integración de las mesas receptoras de la votación por parte del Instituto Electoral, pues integradas por vecinas y vecinos de la propia comunidad de la de Chalmita. Se llevó a cabo la capacitación, el diseño e impresión de la documentación de la consulta. Entonces todo esto fue previo y como parte de la etapa informativa de la propia consulta. Digamos que para la gente que nos ve y nos escucha, en un proceso similar a lo que sería una elección constitucional, digamos, en cuanto a los procedimientos. Así es. Puede haber varias opciones, digamos, cuando se lleva a cabo una consulta indígena. Las comunidades muchas veces están organizadas en asambleas y pueden realizar sus procesos de toma de decisión a través de la misma asamblea y levantando la mano o por filas, etcétera. Pero en estas reuniones previas con la representación de la comunidad se acordó que fuera por medio de urnas y mamparas, un mecanismo que pues el Instituto Electoral desde luego que conoce y maneja bastante bien, es a lo que nos dedicamos finalmente, a organizar elecciones, y dentro del proceso de consulta se llevaron a cabo todas estas actividades, bueno, algunas de las actividades que realizamos en un proceso de elección constitucional. Muy bien, ahora si nos puede platicar del día de la consulta, ¿cómo se desarrolló la jornada de consulta y de qué manera participaron las y los habitantes de la comunidad de la de Chalmita, por favor? Sí, claro que sí. Antes de pasar este tema, pues comentarte que previo a la jornada de consulta, el día 20 que tuvimos la reunión informativa, tuvimos un momento de intercambio de preguntas y respuestas, entonces eso tranquilizó bastante a las personas de la comunidad, lo cual generó un ambiente, un contexto de bastante tranquilidad el día de ayer. Toda la consulta se llevó a cabo sin la presencia de ningún incidente, ni en el centro de votación, ni en los alrededores. Pues desde las 9 de la mañana empezó a fluir la votación hasta las 6 de la tarde en que se cerraron las
las propias mesas receptoras de la votación, estuvo participando pues una buena cantidad de personas, habitantes de ahí de la comunidad. Y bueno, pues en ese ánimo, ¿no? En un ánimo de tranquilidad, de paz social, se llevó a cabo el día de ayer la consulta. Muy bien. ¿Y cuáles fueron, maestra María Pérez Cepeda, los resultados de esta consulta y sobre todo qué alcance podrán tener estos resultados? Claro que sí. La gente de la comunidad de la del Chalmita ayer tuvo la oportunidad de elegir entre la opción del método para elegir al subdelegado o subdelegada. Entonces, si una de las opciones era el método que establece la ley orgánica municipal y la otra era los usos y costumbres. Entonces, ganó el método que establece la ley orgánica municipal. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a estas disposiciones, el presidente municipal tiene la facultad de designar a la persona delegada, la persona subdelegada, titular de la subdelegación, digamos, o convocar, abrir una convocatoria pública con requisitos, con ciertas etapas y que sea de nueva cuenta la comunidad la que elija a la persona, porque hay que recordar que lo que se eligió ayer fue el método. De manera que hay que dejar claro que no se eligió a una persona, sino el método por el cual será electa esta persona. Esta persona en los subsecuentes, en los días subsecuentes o en los meses que vengan. De acuerdo. Y bueno, pues comentarles que tuvimos una participación de 31.5% de las personas pues que habitan mayores de 18 años con derecho a votar allí en la comunidad de la de Chalmita. Esto quiere decir, votaron 655 personas el día de ayer, que la verdad es un número bastante significativo, dado que este tipo de ejercicios, tanto de democracia participativa como este tipo de ejercicios, pues normalmente tiene un nivel de participación un poco más bajo. Y bueno, les comentaba que con 495 votos ganó el sistema legal y el sistema de usos y costumbres obtuvo 157 votos. Por ahí se anularon 7 votos, que no quedó clara o sea, marcaron las dos casillas, las dos apartados de la boleta, pero bueno, en términos generales muy buena participación, muy buen ambiente, digamos, en el sentido de que no hubo ningún incidente, ningún escrito de protesta, nada que haya que informar. Y bueno, pues más que el resultado de la propia consulta. El cual el instituto dará a conocer a la autoridad municipal. Así es. El miércoles, este miércoles tenemos sesión de Consejo General en donde, bueno, previo a la dictaminación del informe por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas, se dará a conocer el resultado y el informe final a los integrantes del Consejo General para que a su vez se informe tanto a las autoridades municipales para los efectos ahora sí que continúan, que es el proceso de designación o de elección del subdelegado o subdelegada, y desde luego pues a las autoridades jurisdiccionales también, en términos de que pues hemos dado cumplimiento al ordenado en la sentencia. Una experiencia que fortalece al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que no solamente hace elecciones, sino también ejercicios de democracia participativa. Así es, Héctor, y fíjate que también de resaltar el compromiso de las personas que integraron las mesas receptoras de la votación, que eran de hecho 8 mujeres y un hombre. Pues ayer tuvimos una jornada bastante lluviosa al término de la consulta, y bueno, pues ahí la gente de la de Chalmita muy comprometida con la labor que tenía que realizar en las mesas receptoras del voto. Y pues agradecer a la gente que fue a votar el domingo y a la gente que nos apoyó, tanto a las instituciones como a la gente que nos apoyó como funcionarios de la mesa, su participación. Muy bien, pues le agradecemos mucho su presencia. Es la consejera electoral María Pérez Cepeda. Ella preside la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes, Miriam. Gracias, consejera. Y a quienes nos han seguido en radio, en televisión y en internet, compártanos sus comentarios, sus sugerencias a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en Twitter y en Facebook. Le recordamos que este programa se transmite el segundo y último miércoles de cada mes a las 10 horas por el canal 24.1, por la frecuencia universitaria 89.5 y en internet. En la conducción les saludaron Héctor Maqueo González y Miriam Tirado Ceciliano. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. El poder de decidir está en ti. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio WAC 89.5 FM presentan Expresiones para Elegir. Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana.